Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 35. Breve nota del autor. Estoy de acuerdo con Giro Hamster. Tuve que forzar la situación para que Saber revelara parte de su pasado a Chenineari. Saber es más inteligente que eso y guardaría el pasado en secreto, pero tuve que forzar la situación para que creyera que retomar el contacto de forma agresiva era su mejor opción. El trío de Fuyuki duda en volver a contactar con ella tras una década de problemas después de la última guerra. Así que cuando Saber descubre que Shirou confía lo suficiente en Earl como para entregarle 2 nobles fantasmas de Chen de la mesa redonda, quien de alguna manera logró ganarse el favor de Rin y Sakura, puedes estar seguro de que irá a por esas debilidades. Saber siempre ha tenido dificultades para expresarse, creo que, dado que también se menciona que la mesa redonda se derrumbó y que la gente la consideraba una reina demasiado perfecta, la abandonaron por carecer de humanidad, así que está jugando como una reina, eligiendo recursos estratégicos, Nearly Chen, para lograr su verdadero objetivo. Ganarse la confianza de Shirou, Rin y Sakura. El mundo de Kal'tsit despertó lentamente de su sueño. Kal'tsit, alguien siguió despertándola con un codazo. Solo dame 10 minutos más, Amiya, respondió ella agotada. Está bien. Qué buena chica. Kal'tsit agradeció tener un problema menos en la nave terrestre. Amiya era una bendición. La carga de trabajo de Kal'tsit disminuyó enormemente una vez que la chica empezó a involucrarse en la gestión de Rhodes Island. Kal'tsit había comenzado su mentoría hacía mucho tiempo, pero aún le quedaba mucho por aprender. Amiya todavía tenía que aprender mucho más antes de que el líder superior la considerara preparada. Durante los siguientes 10 minutos, la felina, agotada por el exceso de trabajo, se fue despertando poco a poco. Café negro. NGGGH gracias, murmuró Kal'tsit en voz baja mientras Amiya colocaba una taza de café negro sobre su escritorio. Su mano, instintivamente, se dirigió hacia ella y la tomó. Un sorbo. 2 sorbos. Un par más, y la mente de Kal'tsit comenzó a despertar lentamente. Los 2 últimos días habían sido una serie frenética de reuniones con diferentes delegaciones. La más numerosa, Ian y Ursus, acosó a Kal'tsit durante varias sesiones sobre el desastre. Kal'tsit presentó un resumen de los hechos y la participación de Rhodes Island. La defensa se mantendría firme por el momento, pero no por mucho tiempo. Así que le envió algunos mensajes a Patriot. El antiguo general de Ursus y héroe de guerra conocía bien el funcionamiento de la política. Kal'tsit podía confiar en su viejo amigo para que recabara información sobre Chernobyl. El Wendigo le enviaría la información para que ella la utilizara. Les ahorraría problemas a ambos si Kal'tsit pudiera demostrar que la reunión no representaba una amenaza tan grande como antes. Así como Kal'tsit necesitaba que Rhodes Island fuera el centro de atención, Patriot necesitaba que Rhodes Island fuera el foco principal mientras evacuaba a los miembros restantes de la reunión de Ursus. Yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía. Qué frase tan acertada y antigua. Aquí tienes café. Kal'tsit sintió la leve vibración a través de su escritorio cuando Amiya colocó la taza. Lentamente levantó la cabeza y, como un sabueso, se dirigió automáticamente hacia el café. Su nariz se contrajo ante el aroma familiar que asociaba con la energía. Amiya, que estaba cerca, no pudo evitar sonreír. Kal'tsit siempre se veía tan seria que pequeños momentos como este parecían cómicos y agradables. Su figura de maestra necesitaba más tiempo para sí misma, pero su posición como líder de Rhodes Island no le dejaba mucho. Kal'tsit se fue recuperando poco a poco con cada sorbo. Al cabo de unos minutos, ya estaba lo suficientemente despierta como para empezar a leer la lista de prioridades que había escrito el día anterior. El doctor ya empezó con esto, dijo Amiya, inclinándose y señalando algunas de las tareas. Vino mientras dormías y me dijo que se encargaría de ellas. Kal'tsit parpadeó. Sintió la tentación de darle las gracias, pero desechó la idea de inmediato. Después de lo que había hecho, no podía verlo con buenos ojos. Hablaré con él sobre eso más tarde. Kal'tsit tenía otra prioridad. Tengo un asunto que atender. Puedes tomarte la mañana libre, Amiya. Si es importante me gustaría quedarme a observar. Amiya apretó con fuerza su tableta.
Calcit había estado trabajando sin descanso durante los 2 últimos días en que Amiya tuvo que hacerse cargo temporalmente de la gestión de la nave terrestre. Calcit decía que su trabajo era bueno, pero Amiya quería hacerlo mejor. Calcit sopesó sus opciones. Tal como estaban las cosas, solo un pequeño grupo de personas estaba al tanto del asunto. Amiya era joven, pero se estaba preparando para ser la futura líder de Rhodes Island. Tarde o temprano, se encontraría con situaciones como esta. Al final, decidió que empezar temprano sería bueno para Amiya. Muy bien. Lo que oigas a continuación se queda en esta sala. Lo discutiremos después de mi conversación con el operador Shinin. Amiya asintió. Calcit sonrió para sus adentros al ver cómo las orejas del joven líder se movían alegremente al recibir el permiso. Calcit abrió su tableta y le envió a Shinin una respuesta a su breve conversación del día anterior. El operador contratado, que también ejercía de médico, le había escrito a Calcit mientras ella estaba en una reunión. No tuvo más remedio que posponer la solicitud hasta el día siguiente. Ahora que su agenda estaba un poco menos apretada, Calcit decidió abordar el asunto de inmediato. No tuvieron que esperar mucho, ya que la operadora Shinin llegó en menos de 10 minutos. Durante ese tiempo, Calcit organizó sus ideas para la próxima conversación. Cuando llamaron a la puerta, pulsó un botón en su mesa para abrirla. Adelante, brillante. La sanadora Sarkaz entró rápidamente y la puerta se deslizó tras ella. Se detuvo frente a Calcit y observó al líder de Rhodes Island durante unos instantes antes de dirigir su mirada a Amiya. Intuía que el joven líder estaba involucrado. Tenía sentido. Entonces, sobre tus nuevos médicos, Shinin volvió a prestar atención a Calcit. Tengo algunas preguntas sobre ellos. Antes de empezar, permítanme aclarar que nuestra conversación se clasificará como de nivel 0. Calcit levantó una mano. Había cortado la electricidad de su oficina. No se registraría nada de esta conversación. Shinin solo podría marcharse cuando Calcit restableciera la electricidad para que la puerta corredera se abriera. Confío en que ambos sepan lo que eso significa. Esta era la segunda vez que Shinin se topaba con una clasificación de nivel 0. La primera vez fue cuando encontró un antiguo registro médico censurado de Babilón perteneciente a la persona conocida como el Doctor. Calcit fue notificada por sus registros del descubrimiento accidental de Shinin y convocó a la maga Sarkaz para una conversación similar. Su acceso solo llegaba hasta el nivel 2, y este se limitaba a los registros médicos a bordo de Rhodes Island. Shinin no tenía ni idea de qué tipo de información se guardaba en el nivel 1, y mucho menos de cómo se podía clasificar a alguien como de nivel 0. El silencio de Shinin y Amiya fue la respuesta para Calcit. Entonces, comencemos. El líder de Rhodes Island miró a Shinin. ¿Tienes alguna inquietud sobre los médicos de Fuyuki? Near los llevó a examen según el protocolo, pero 3 de ellos se negaron, incluyendo a su guardaespaldas. No había otra forma de describir a saber. Te envié un mensaje al respecto. Respondiste que te encargarías personalmente. Sí, dijo Calcit asintiendo. Es una cuestión de privacidad. Entonces, ¿por qué traen a bordo a alguien tan peligroso? ¿Qué importancia podría tener? Amiya se quedó paralizada detrás de Calcit. No mostró ninguna reacción evidente, pero Shinin lo comprendió de todos modos. Tampoco lo niegues. Nightingale le percibió algo en una de ellas, la chica del cabello morado Sakura. Shinin mostró su desaprobación entrecerrando los ojos. Ella lleva algo que incluso Nightingale teme y esa caballera que las acompaña no es humana. Al menos no es como las otras 3. Sus protecciones mágicas y sus sentidos eran así de hábiles. Los acogí porque tenían una forma de curar la oripatía. Al menos, cuentan con un antídoto eficaz, según lo que hemos recopilado de los pacientes de Chernobyl. Llevamos a algunos de ellos a bordo para estudiarlos. Los resultados fueron, por decirlo menos, impactantes, respondió Calcit. Esperamos aprovechar su experiencia y encontrar la manera de replicar el método. Podrías haberte llevado a 1 o 2, dijo Shinin con el ceño fruncido. Lo que necesito saber es el grado de peligro. Entiendo que curar la oripatía es tu principal objetivo, pero mi amiga se ha involucrado con ellos. Nearl se había hecho amiga del grupo y confiaba en ellos.
Shinin tenía fe en la capacidad de su amiga para distinguir a las buenas personas, pero algunos de ellos tenían secretos que no se descubrirían hasta más adelante. Podía aceptar que Nearl se hiciera amiga de un nuevo grupo de hechiceros, pero cuando Nightingale le tenía una advertencia que Shinin desconocía, entonces era su responsabilidad velar por sus amigos. La señorita Rin insistió en que vinieran en grupo. En cuanto a la caballero, Kal'tsit lo pensó un momento. Creo que la llamaban una carta bajo la manga. Mientras se preparaban para volar a Chernobyl, las doctoras Rin y Sakura pidieron una habitación, reservas de sangre y originium. Supuse que posiblemente se trataba de artes sarcas, pero las probabilidades de que no lo fueran eran igual de altas. Todavía no tenemos un perfil racial de ellos. Solo vi a la caballero después de la operación de Chernobyl. ¿Viste al caballero después de la operación? La mujer estaba relacionada con los médicos de Fuyuki, pero la encontraron hace poco. Y que Rin y Sakura practicaban algún tipo de arte antes de eso. Tal vez había alguna conexión, o si no la había, ¿de dónde venía? Todavía no he tenido tiempo de leer los registros de la misión Chernobyl que me han enviado los operadores. Tengo la intención de saber más sobre su nuevo compañero. Shinin se dio cuenta de que Kal'tsit tenía poca información sobre saber. Me preocupan los médicos de Fuyuki y ella. Shinin tendrá que investigar por su cuenta. Agradecería que compartieras cualquier descubrimiento que hagas. Haré lo mejor que pueda. Kal'tsit no podía decirle a Shinin que no tenían información sobre los médicos de Fuyuki. Sus investigaciones no arrojaron ningún resultado. Por lo que Kal'tsit sabía, simplemente aparecieron un día. Sin dejar rastro. Nada. Supuso que habían borrado sus identidades, pero incluso revisando los proyectos y documentos de investigación de Oripati de la última década, no encontraron a ningún investigador que se pareciera a Shirou, Rin y Sakura. Le llevó algún tiempo, utilizando algunos de sus contactos, a obtener información sobre los proyectos secretos y probablemente poco éticos que algunas naciones mantienen ocultos, pero incluso después de unos meses, la información era escasa. Kal'tsit no se rindió. Seguía buscando. No podían haber surgido de la nada. ¿Estamos recopilando información sobre los médicos de Fuyuki? Kal'tsit suspiró para sus adentros. Amiya era una buena chica. Todavía no había tenido tiempo de mostrarle las actividades más ambiguas de Rhodes Island. El espionaje era indispensable para que Rhodes Island sobreviviera en el panorama político internacional. Recopilar información sobre personas de interés era igual de importante. Sí, era acoso, un mal necesario en algunos casos. Sí, lo somos. Nos ayuda a determinar en qué tipo de proyecto podemos colaborar con ellos. Kal'tsit inventó una respuesta razonable y veraz, ocultando la verdadera naturaleza de la conversación con Shinin. Amiya aún no comprendía las sutilezas de los asuntos internos. Shinin estaba presionando a Kal'tsit para obtener respuestas. Respuestas que Kal'tsit no tenía. Tampoco podía revelarlas, porque eso significaría comprometer posibles secretos que los médicos de Fuyuki querían mantener ocultos. ¿Y si simplemente les preguntamos? Amiya ladeó la cabeza. Díganles la verdad. Que es para una investigación. Eso podría funcionar, Shinin asintió. Podría acercarme a la doctora Rin. La chica le recordaba a las magas de la Confessory. Perspicaces, cautelosas, misteriosas. Shinin se presentaría como otra doctora interesada en el tratamiento de la oripatía. Quizás incluso iría más allá y hablaría de magia. Eso le abriría la oportunidad de aprender más sobre ellas. Hasta que supiera más, mantendría a Nightingale alejada de Sakura. Nearl también era otra opción. Shinin había aprendido algo sobre el chico de su grupo gracias a las historias de su amiga. Shinin había visto las armas que Nearl tenía cuando regresó. Shiro es una anomalía. Si no él, entonces sus artes. Tanto como Saber y Sakura. A Shinin le pareció extraño que Rin fuera la más normal del grupo. Había rangos. Shinin consideraba a Sakura la más peligrosa. Shirou después, y Saber en tercer lugar. Nightingale le dijo que les preocupaba algo dentro de Sakura. Considerando a quién se refería Nightingale era natural que Shinin la identificara como la más amenazante.
Las espadas que Shirou creó eran asombrosas, pero no mostraron ninguna reacción externa negativa. La última era saber, quien aún no había demostrado nada más allá de su inusual existencia. Parecía casi humana, y eso bastó para que Shinin confiara en sus instintos y la considerara una anomalía. No entiendo por qué están clasificados como nivel 0. ¿Se me escapa algo? Amiya se giró hacia su mentor. Privacidad. Hay mucha gente con malas intenciones hacia los médicos que podrían tratar la oripatía. Es difícil saber en quién podemos confiar información sobre ellos, reiteró Kal'tsit. He hablado con el director ejecutivo del UNCMEN para controlar y limitar la difusión de información sobre los infectados. Esperamos convencer a todos de que la reversión de la oripatía es solo un rumor. Pero eso es, Amiya se quedó boquiabierta. Se supone que debemos ayudar a la gente. Sencillamente no estamos preparados. Anunciarlo ahora convertirá a los médicos de Fuyuki en un objetivo. Una vez que Rhodes Island esté más preparada, podremos difundir gradualmente el nuevo tratamiento. Kal'tsit cambió de tono para enfatizar la importancia de sus palabras. Hasta que Rhodes Island esté lista para proporcionar el mismo tratamiento, no debemos arriesgarnos. Hay demasiados que sabotearían el avance de la investigación de la oripatía. Eso puso fin a cualquier argumento que Amiya pudiera presentar. Kal'tsit tenía razón. Esto era demasiado importante como para arriesgarse. Rhodes Island debía planificar en consecuencia. En una celda a bordo del Rhodes Island, un tal Draco estaba rememorando el pasado. No había nada más que hacer cuando estaba rodeada de 4 paredes. Los últimos 3 días le habían permitido a Talula concentrarse en sus recuerdos. Los fue reconstruyendo hasta lograr una cronología clara de su lenta caída a los caprichos de Caschei. Hasta el momento, su mente había permanecido en silencio. Caschei aún no había reaparecido tras su fallido intento en Chernobyl de involucrar a Ursus y Ian en la guerra. Fue tranquilo. Era la primera vez en años que Talula tenía sus pensamientos a solas. El sonido de pasos y el de un carro que rodaba la sacaron de sus recuerdos. No se oyeron 2 pasos. Talula sintió curiosidad. El desayuno, el almuerzo y la cena eran servidos por personal rotativo. Era una sola persona cada vez. ¿Qué hacía que esta vez fuera diferente? Siguió el sonido del grupo que se acercaba hasta que se detuvieron frente a su celda. Hola. He oído que sois hermanas. 2 hermanastras desviaron la mirada con incomodidad mientras un médico de pelo morado y aspecto jovial saludaba con la mano. No fue inesperado, pero la visita de quien, en esencia, consideraba una desconocida, le resultó extraña. Hacía años que Talula no veía a Chen. La antigua relación fraternal que habían tenido era ahora un vago recuerdo. Teniendo en cuenta la expresión de vacilación en el rostro de la otra chica, Talula no era la única que se sentía incómoda. Te hemos preparado algo de comer. No sabemos qué te gusta, así que te hemos preparado un poco de todo. Sakura mostró pequeñas porciones de diferentes platos. Eran sencillos. Unos trozos de carne, pescado y verduras. Talula reconoció el arroz de sus primeros años en Lunkmen, junto con un poco de pan. Había mucha variedad en comparación con lo habitual. Usted es la doctora Sakura, ¿verdad? Talula no estaba segura de cómo continuar la conversación. Sakura comenzó a acomodar la comida en el carrito. Escoge algo y te lo pasamos. Talula echó un vistazo a la comida. Claro, había más que suficiente para 3 personas. No se esperaba que se lo terminara todo. Yo elegiré el pan. Sakura cogió el plato con el pan y se detuvo. Olvidamos preguntarles cómo podemos introducir la comida en la celda. Está a la derecha, indicó Talula. Se presiona algo en la pared para abrir un compartimento. Vuelve a presionar para cerrarlo de tu lado y luego se abre del mío. Era el sencillo procedimiento que aprendió el primer día. Sakura encontró el sencillo panel de control y siguió las instrucciones. El pan apareció junto a Talula después de que ella abriera el compartimento de la comida. Chen, ¿qué te pasa? Venimos a visitar a tu hermana. Sakura tarareó una melodía mientras elegía entre las opciones. Chen balbuceó. No había planeado visitar a Talula tan pronto. Tal vez más adelante, cuando estuviera lista, pero no ahora. Lo entiendo. No se han visto en años.
No saben cómo hablarse. Sakura se sirvió un poco de té. Talula, ¿tomas té? Aquí también tenemos jugo. Le sonrió con indiferencia a la chica mayor. El agua está bien. Tengo la mía aquí dentro. Dudas mucho de tomar zumo durante las comidas. Te enviaré uno, insistió Sakura, colocando una taza en el compartimento de comida de Talula. Talula la miró con expresión perpleja mientras recibía la bebida. ¿Trajiste a Chen hasta aquí? No era una pregunta. Talula simplemente estaba expresando su observación. Sí. El médico de cabello morado asintió. Tú también entiendes lo difícil que es nuestra situación. Draco ya había captado la intención de Sakura por su comentario anterior sobre su relación con Chen. Sakura dio un sorbo a su bebida mientras miraba a la mayor de las dos hermanas. Entonces, ¿por qué? Chen se lanzó a Chernobog por ti, ¿sabes? Tenía muchas ganas de encontrarte. Sakura respondió al tema echando la culpa a su nueva empleada. Tú. Chen tosió. La habían tomado por sorpresa cuando su nuevo jefe la dejó completamente desamparada. Lo hice porque iba a acusar a Chernobog de ir al Unmen. No tenía nada que ver con eso porque Talula era tu hermana. Tú misma lo mencionaste. Sakura le sonrió a Chen, quien se sonrojó y se puso nerviosa. Estabas tan empeñada en conocerla que dejaste tu trabajo. Talula parpadeó sorprendida y luego miró a su hermana. Si alguien podía acalorarse, Chen lo estaba intentando con creces. Casi se podía ver el vapor que salía de su cabeza. Estoy celosa, ¿sabes? Eso hizo que Chen dejara de imitar a una tetera. Talula volvió a prestar atención a Sakura, quien las observaba a ambas con una dulce sonrisa. Antes de reencontrarme con Rin, estábamos en facciones diferentes y planeábamos matarnos mutuamente. Eso no era lo que Talula esperaba. Chen, al otro lado de la pared de cristal, se quedó boquiabierta mientras Sakura se reía de su reacción. Fue en circunstancias diferentes. Ya pasó hace mucho tiempo. Sakura restó importancia con un gesto despreocupado. Las cosas no eran ideales entonces. Pasaron cosas y logramos reunirnos. Igual que ustedes dos ahora. No, yo no tenía intención de matar a Chen, dijo Talula, negando rotundamente la conexión que Sakura había mencionado. Las acciones de Caschay no son mías. Me vendieron a otra familia y viví con ellos durante años, quiero decir. Si la boca de Chen pudiera caer más bajo, lo haría. Así que también puedes entender mi punto de vista, dijo Sakura, haciendo una pausa y tomando un sorbo de té mientras las dos hermanastras asimilaban la nueva información. Yo también creía que podía seguir viviendo tranquilamente sin pensar en Rin para nada. No teníamos planes de retomar nuestra relación. Probablemente era peor que la tuya. Pero, ¿por qué? Murmuró Chen. Cuando te ofrecen una recompensa que podría concederte cualquier deseo en la vida, ¿qué importa para ti una hermana con la que no tienes contacto? Dijo Sakura, bajando su bebida. Shiro y Saber fueron quienes nos demostraron lo equivocados que estábamos. ¿Qué tienen que ver Shiro y Saber con esto? Preguntó Chen. Saber no era así originalmente. Ella cambió para peor. Yo quedé con una lesión permanente. Técnicamente, que el mal del mundo corrompiera el falso grial menor de su cuerpo no era una lesión, pero Sakura tendría que vivir el resto de su vida bajo la protección de Shiro y Rin. Probablemente nunca la dejarían ir a ningún lado sin ellos. Quizás incluso la matarían en cuestión de horas sin la conexión de Rin con el líder de la torre del reloj. Shiro, él terminó la pelea. Probablemente por eso los tres seguimos vivos hoy. La sonrisa de Sakura desapareció. Si no, jamás me habría reencontrado con Rin. Saber Chen solo podía imaginar el aura oscura de la mujer la primera vez que se conocieron. Era oscura, pero nada tan terrible como la de Sakura. Incluso ahora, Chen se sentía un poco inquieto estando tan cerca de ella. ¿Era eso a lo que Sakura se refería? Ambas parecían sacadas de una pesadilla. Chen, que sea nuestro pequeño secreto. ¿De acuerdo? Sakura se llevó un dedo a los labios mientras miraba a la joven dragona. Chen se quedó paralizada al darse cuenta de que Sakura sabía lo que estaba pensando. Bueno, como puedes ver, volvemos a ser hermanas, dijo Sakura, poniendo fin al tema. Eso es lo que quiero hacer por ustedes dos. Quiero ayudarlas a volver a ser hermanas.
Nadie tiene por qué pasar por el dolor que nosotras sufrimos. Talula miró a Chen, quien también la observaba. No. Definitivamente no estaba preparada para esto. Era demasiado pronto para que ambas partes superaran la larga distancia que las separaba. ¿Lo ves? Apuesto a que ustedes dos están pensando lo mismo ahora mismo. Sakura sonrió. Era de sentido común. Ninguno de los dos quería esto. Todavía no. Sakura estaba malinterpretando la situación. Su análisis era erróneo. Chen, no puedes decir que no. Ya hemos cocinado. No tiene sentido desperdiciarlo todo. Yo no cociné la comida. Fuiste tú quien sugirió algunos alimentos que ambos comían cuando eran jóvenes. Chen parecía querer esconderse en un rincón y morirse. Gracias, dijo Talula, revisando la comida de nuevo y reconociendo algunos platos de antes. Chen había elegido algunos de sus favoritos de siempre. Chen se animó cuando Talula le dio las gracias. No fue nada. Imaginé que disfrutarías de la comida que solíamos comer. Me imagino lo difícil que era conseguir comida viajando con la reunión. Y tenía razón. Talula solo podía comer la misma comida que la reunión buscaba. Los buenos cocineros eran escasos. Y mucho menos los ingredientes de buena calidad con los que cocinaban. Siempre era motivo de celebración cuando un campamento encontraba algo bueno para usar. Bueno, espero que estés listo porque lo cociné todo. Me llevó un tiempo seguir un libro de cocina yankee, pero estoy segura de que salió bien, preguntó Sakura. Estaba muy emocionada por cocinar algo nuevo. Los ingredientes de Terra eran diferentes a los de la Tierra, pero afortunadamente tenían algunas similitudes. Entonces quiero un poco de todo, por favor. Talula bien podría disfrutar de la comida. Eso la ayudaría a distraerse de la incómoda tensión de hablar con Chen. Sakura comenzó a cortar algunos bocados de los pocos platos con la ayuda de Chen. Cuando la comida llegó al lado de Talula, la antigua líder de la reunión fue la primera en empezar a comer. Talula intentó comer despacio, pero después de haber vivido comiendo comida rancia durante años, la buena comida era como un sueño. Talula no estaba preparada para la comida de Sakura. Al comer la comida de una maestra culinaria que rivalizaba con la de Shirou, el pobre Draco no tenía ninguna posibilidad. Chen, tú también. Me gustaría saber qué tal me quedaron. Estás familiarizada con la comida yankee, ¿verdad? Sakura cambió de bando y se dirigió al dragón oriental entre las hermanas. Claro. Chen comenzó a servirse comida en su propio plato. Talula, Sakura hizo una pausa al ver a la hermana dragón occidental resplandecer. No literalmente, sino figuradamente. Talula tenía los ojos cerrados y parecía sonreír mientras se lamía los labios. Chen también notó la fugaz ruptura en su personaje y se quedó mirando a su hermana. Cuando Talula abrió los ojos, se encontró con la escena de Sakura, sonriéndole y Chen mirándola con expresión inexpresiva. ¿Qué? Nada. Por favor, sigue disfrutando de la comida. Sakura sonrió. ¿Quieres más? Talula bajó la mirada hacia su plato. No tenía muchas expectativas, ya que cualquier comida cocinada le parecía buena. La comida de Sakura le había deleitado el paladar y la dragona occidental sintió de repente que su plato no era suficiente. Sí. Sakura tarareaba mientras le servía un segundo plato. Chen observó su comida detenidamente antes de empezar a comer. Esta vez, le tocó a Talula observar cómo Chen se animaba. Su cola azul se movió ligeramente detrás de la niña, balanceándose de un lado a otro con energía. ¡Qué lindo! ¡Guau, qué rico! Exclamó Chen tras tragar el primer bocado. ¿Cómo lo hiciste? Te estuve observando cocinar todo el tiempo. Simplemente seguí las instrucciones y tu ayuda, dijo Sakura, dando un sorbo a su té y disimulando su expresión de satisfacción. Había encontrado la manera de fortalecer el vínculo entre las hermanas. Alimento. Sakura ya estaba planeando otra visita para almorzar antes de que terminara la semana. Tonterías. Chen se atragantó con sus palabras. He cocinado algunos de estos y no se parecen en nada a esto. Práctica y experiencia. Me dijiste hace un rato que era la primera vez que los cocinabas. Experiencia entonces. Entonces, ¿cómo es que el mío es tan? Chen había dejado de discutir y se metió otro bocado en la boca.
Talula soltó una risita al ver cómo Chen perdía de repente su aire incómodo. Quizás, esta visita sorpresa no fue tan mala. En otro lado del vehículo terrestre, un cierto idiota estaba recibiendo una buena reprimenda. No podías haberla detenido. Ya sabías que estaba hablando de tus armas. Reprendió Rin a Shirou con enojo. Cerca de allí, Misa observaba en silencio. No entendía los detalles, pero Rin insistía en que mirara. Algo sobre aprender de primera mano porque era importante que observara al Dr. Shirou. Ahora que tenía un trabajo como asistente en prácticas, Misa se proponía dar lo mejor de sí. Era un trabajo, y estaba a cargo de personas en las que confiaba. Además, Rhodes Island era la organización líder en el mundo en el tratamiento de la homeopatía. No contratarían a criminales, ¿verdad? Achú. Una sarcás de cabello gris se frotó la nariz antes de refunfuñar y subirse la bufanda. Observaba cómo la columna de civiles comenzaba la marcha del día. Estaba muy por encima de ellos, en la ladera del valle. Seguramente el polvo que se levantaba no la habría alcanzado. Malditos civiles. La peor pesadilla de cualquier jugador de Arnix. Y aún no los ha soltado. Ella todavía los tiene, ¿verdad? Rin señaló con el dedo el pecho de Shirou. Cuanto más tiempo los dejes con ella, más gente se dará cuenta. Le pedí a Shirou que la dejara quedárselos. Rin dejó de regañar a Shirou y miró en dirección a donde provenía el sonido. A cierta distancia, Saber permanecía en silencio. Nos trae más problemas. Solo los conservará durante el tiempo que dure el entrenamiento, explicó Saber. ¿Por qué la estás entrenando? Porque las armas de mis caballeros resonaron con ella. Me siento responsable de conceder sus deseos. Una completa tontería. Shirou no podía creer que Saber estuviera usando eso para encubrir lo que realmente sucedió la noche anterior. Aunque, pensándolo bien, tal vez había algo de verdad en ello. Excalibur Galatine y Lord Camelot sí se sincronizaron con los poderes de Neari. Entonces, ¿por qué está involucrado Chen? Murmuró Rin. Entrenamiento. No dejaré que un espadachín débil proteja a Shirou. No soy débil, ¿sabes? Sigues siendo un escudero. No has terminado tu formación. ¿Qué? Yo no he. Rin interrumpió a Shirou con un golpe en la cabeza. Si se trata de entrenar a Chen, entonces lo permitiré. Es tan mala como este idiota. Corrió hacia Chernobog por el bien de su hermana. Rin suspiró. ¿Qué les pasa a ustedes con las tendencias suicidas? Fuiste a Chernobog por mí. No tienes derecho a quejarte. Sakura perdió el control por tu culpa. ¿Cómo hiciste para traer de vuelta a Saber? Se defendió Shirou. Lo sé. Rugió Rin. Apretó el puño y golpeó a Shirou en la cabeza. Todo fue tu culpa. Si dejaras de hacerte el héroe. Misa se quedó perplejo. ¿Qué se suponía que iba a aprender exactamente aquí? En serio, se supone que debemos salir corriendo de aquí. Si ese ejército de Ursus empieza a moverse, nos alcanzarían a la velocidad de estos civiles. W gimió mientras miraba con furia a la gente que marchaba. Poco podemos hacer al respecto. Son civiles. Una mujer pelirroja cruzó las manos cerca de ella. Al igual que ella, el rostro nuevo observaba la columna de civiles que marchaba por el páramo. W echó un vistazo a la recién llegada. Su elocuente forma de hablar delataba su origen. Esta desconocida no venía de las afueras. Provenía de las ciudades. Sonaba como Siena y la ciudad más cercana en ese momento era Lunmen. Sin mencionar su porte. La chica estaba entrenada. No era una civil cualquiera que hubiera abandonado las ciudades para huir a la reunión. ¿Qué hace una chica de ciudad en la reunión? Seguro que me acordaría de una persona tan peculiar como tú mientras estuviera allí. Pasaron cosas. W puso los ojos en blanco. ¿Qué clase de respuesta esperaba? Eran desconocidos. No tenía sentido que la habitante de la ciudad explicara su motivo para unirse a la reunión en un momento tan complicado. El movimiento, liderado por Patriot, estaba en conflicto con su identidad anterior. Tardaría mucho tiempo en estabilizarse mientras el antiguo héroe de Ursus trabajaba en la campaña contra los infectados. Una vez que se estabilizaran, el siguiente problema sería lidiar con la reputación que la reunión de Talula había dejado tras de sí.
La reunión tardaría años en perder su identidad rebelde. Las naciones, sin duda, la presentarían bajo una luz negativa, lo que solo empeoraría las cosas. W se alegró de haber salido de allí. Al fin y al cabo, no le importaban los infectados. Era solo una mercenaria contratada para convencer a los Sarkaz de que se unieran. Aunque, en secreto, W apoyaba los esfuerzos de Patriot. El Sarkaz de pelo gris simplemente no estaba dispuesto a comprometerse con sus ideales. ¿No deberías estar con tus amigos? ¿Qué haces aquí? Necesitaba ver por qué Rhodes Island confía en usted. La mujer pelirroja dejó clara su postura. Lo vieron atacando a Lungmen. ¿Ah? Interesante. ¿Eh? W sonrió. ¿Qué tal un juego? Lanzaré una moneda al aire. Quien gane podrá responder una pregunta del otro. Preferiría un intercambio. La mujer frunció el ceño. Entonces, lo que tengas que ofrecer debe ser igual de bueno. W agitó la mano mientras ponía los ojos en blanco. Qué aburrida era esta chica. Si no fuera por lo que estaba haciendo, W ni se habría molestado en hablar con ella. Mi nombre y de dónde soy. A W no le importaba el nombre. ¿De dónde era? Eso le daría una pista de para qué estaba allí la chica. Bien, al mismo tiempo entonces. A mi cuenta. La mujer yankee mostró 5 dedos. Esperé hasta que bajó el último. 9 de Lungmen. Ya he trabajado con ellos antes. El rostro del nuevo miembro de la reunión se frunció. En el lado opuesto, W esbozaba una sonrisa. Rhodes Island. Trabajando con los mercenarios de Sarkaz. Pocos lo creerían. Trabajar con Sarkaz era más creíble, pero los mercenarios de Sarkaz generalmente estaban relacionados con actos sangrientos. Buscaban los campos de batalla, participaban en guerras. Rhodes Island era una organización dedicada a salvar vidas. 9 de Lungmen, ¿eh? W estaba deseando saber más sobre este misterioso desconocido. Nota del autor. Este capítulo, y los 2 siguientes, han sido posibles gracias a un original Name, Dovariwa. Muchísimas gracias a todos, porque me ayudaron muchísimo. Cada pequeña donación me ayuda y me motiva a terminar los capítulos antes, así que contar con tu apoyo significaría mucho para mí. ko-fi.com/w-unterf0x. Capítulo 36. Tranquilo/a. Solo estamos haciendo un examen. Misa yacía sobre una mesa, sin la parte superior de su ropa. Rin estaba a su lado, acariciándole la espalda. La doctora de Fuyuki presionó ciertas zonas más tiempo que otras antes de tomar notas. Por su bien, Shiro y Saber salieron de la habitación. La habitación era un espacio asignado a los médicos de Fuyuki. A petición de Rin, Kaltzid les proporcionó una habitación en el ala de investigación de la nave terrestre. Misa miró a su alrededor mientras Rin seguía trabajando en su espalda. Cuando llegó ayer, sus nuevos empleadores estaban ocupados preparando el lugar. Misa y Chen no tenían nada que hacer ese día y podían disfrutarlo. Ahora, por fin comenzaban su primer día. La mirada de la adolescente se desvió hacia la otra mesa, donde otra persona se sometía al mismo examen. Al igual que ella, una chica de cabello azul estaba siendo examinada por otra hermana. Chen estaba tumbada en la otra mesa, siendo examinada por Sakura. La cola de la antigua superintendente de LGD se movía perezosamente en el aire mientras la doctora de Fuyuki tomaba sus notas. Si me permite preguntar para qué es este examen. Esto se ve un poco diferente a lo que se espera normalmente, preguntó Chen. Estaba familiarizada con los chequeos habituales. Como siempre participaba en operaciones para la LGD en Lungmen, las lesiones eran algo común para Chen. Era prácticamente una rutina para ella consultar con un médico después de cada operación. Bueno, Sakura miró a Rin. Estamos intentando ver si tienes la capacidad de realizar un sistema mágico alternativo. A Rin no le gustaba llamar magia a la hechicería, pero era una buena descripción para compararla con las artes terranas. Lo que usamos no son artes, sino algo completamente distinto. Tampoco depende del Originium. Misa parpadeó. Aquello era nuevo para ella. Chen debió de darse cuenta de lo mismo, pues abrió mucho los ojos. ¿Cómo puedes saber si tenemos esa capacidad?, preguntó Chen. Buscamos circuitos mágicos.
Imagínalos como nervios dentro de tu cuerpo, pero específicamente sintonizados para producir energía mágica. Desafortunadamente, parece que Misa no tiene ninguno. Rin chasqueó la lengua. ¿Y Chen? Preguntó la mayor de las Tosaka a su hermana. Ninguno tampoco. Sakura negó con la cabeza. No pude detectar ningún circuito. ¿Alguno de ustedes sabe usar artes? Rin pasó al siguiente objetivo. Como no tenían circuitos, descartó la idea de enseñarles sobre el sistema de magia de la Tierra. Nunca lo intenté, murmuró Misa mientras se ponía la blusa. Ahora que el examen había terminado, podía vestirse. Mis habilidades se limitan al manejo de la espada, informó Chen. No las he probado fuera de eso. Pero las artes necesitan Originium para funcionar. ¿Eso significa que tu arma está hecha de él? Se preguntó Sakura. Tras acceder al ordenador de su nueva unidad, Rin hizo que Shiro y Sakura empezaran a leer en la biblioteca de Rhodes Island en busca de información sobre Originium. Un dato importante era que las artes de Originium requerían Originium como medio para realizar magia. Yo, no lo sé. Mi tío nunca me dijo de qué estaba hecha Qixiao. Che miró su espada. Hay razas en Terra que no necesitan Originium para realizar artes. Los Feranmud de Ian, por ejemplo. Son una especie antigua que podía realizar magia sin Originium. El Originium no existía en el pasado. Hay algunos registros de una época anterior a esa. Por ahora, intentaremos que ustedes dos aprendan a usar las artes, dijo Rin, recogiendo sus notas junto con las de Sakura. Además de la investigación, mi objetivo con Sakura es adaptar nuestro método de tratamiento a las artes. Calcit propuso que nos coordináramos con Shinin para ello. Por lo que Rin dedujo, Shinin y Nightingale no solo eran médicos, sino también magos competentes. Aunque las artes de Originium fueran un sistema mágico completamente diferente, los instintos de un mago podrían percibir la irregularidad en una persona. ¿Coordinar con la señorita Shinin? Preguntó Misa. Creemos que ella es mejor que nosotros en este campo. Rin cerró los ojos. Tenía dudas sobre los amigos de Nearl, pero debían acompañarlo por ahora mientras se integraban en Rhodes Island. No tenían planes de ir a ningún lado y la nave terrestre parecía un buen lugar para instalarse mientras aprendían más sobre su mundo. Recuerden que tenemos un examen programado con Calcit esta mañana, recordó Sakura. Ya nos han dado un trato especial para que lo retrasen. Se suponía que lo tendríamos al entrar en la nave. Hasta ahora, solo Misa y Chen lo han hecho en su grupo. Los otros 4 lo tendrán hoy. Misa abrió la puerta y miró hacia afuera para avisar a Shiro y saber que habían terminado. Una vez que todos estuvieron de vuelta dentro, Rin reanudó su discurso. Misa, Chen, les dirigió una mirada. Pueden irse hasta que terminemos nuestra cita con Calcit. Les enviaremos un mensaje después. ¿Les importa si voy? Preguntó Misa. No estaba segura de si lo aprobarían. En los 4 días que Misa los conocía, 5 en el caso de Rin y Sakura, a quienes conoció en Lunkmen, había aprendido que Shiro y Sakura eran los más amigables del grupo. Rin solía tomar la iniciativa, pero escuchaba las opiniones de Shiro y Sakura. Hasta ahora, Saber era la excepción. Había cierta distancia entre el trío y ella. Misa aún recordaba la invocación. El recuerdo estaba fresco en su mente. Podía sentir vívidamente la oscuridad arrastrándose por su piel al imaginarlo. Misa le tenía miedo a Sakura en secreto. No quería preguntar ni siquiera saber por qué la chica mayor albergaba algo así en su interior. Fuera lo que fuese, Misa esperaba no volver a verlo jamás. Por eso, el carácter de la chica la generaba conflicto. La impresión que Misa tenía de la amable doctora Sakura estaba ensombrecida por el suceso de pesadilla de 4 días antes. Cada vez que estaba cerca de Saber o Sakura, Misa se acercaba un poco más a Chen o Shiro para tranquilizarse. No los conocía desde hacía mucho tiempo, pero Misa conocía a Chen de Lunkmen como la líder de la LGD. Su posición le daba la seguridad de que estaría a salvo. Mientras tanto, Shiro tenía la misma atmósfera cálida y receptiva que Sakura, solo que sin la carga aterradora. Debería quedarme con ellos. Necesito superar mi miedo, ellos me salvaron. Misa se animó a sí misma. Gracias a Rin y Sakura, ahora había salido de los barrios bajos.
Los niños que la acompañaban también estaban a bordo del Rhodes Island recibiendo tratamiento. Misa los había visitado el día anterior. Yo también me uniré a vosotros, si me lo permitís, le informó Chen a Rin. Se supone que debo tomarme en serio mis deberes como guardaespaldas. Ambas son libres de unirse a nosotras. Sakura aceptó antes de que Rin pudiera intervenir. No es que Rin se hubiera negado. Será aburrido. Podríamos estar allí durante horas. Somos 4, explicó Rin. Ahora mismo no tengo nada que hacer. Misa terminó la secundaria, pero nunca llegó a la preparatoria. No tenía ninguna habilidad destacable. Su nombramiento como asistente de Rin y Sakura fue su primera oportunidad real de aprender algún oficio. Misa se prometió a sí misma que se tomaría el trabajo en serio y aprendería todo lo posible. Ni siquiera su temor por la condición de Sakura la detendría. He tenido que esperar más tiempo durante las operaciones, dijo Chen encogiéndose de hombros. Es raro encontrar tiempo para despejarme en el LGD. Siempre está muy ocupado. El grupo de médicos de Fuyuki, junto con un viejo compañero y 2 nuevos residentes terrícolas, se dirigieron al ala médica donde Kal'tsit había reservado una unidad para examinarlos en privado. Al llegar, Kal'tsit ya estaba allí con todos los instrumentos preparados. Buenos días, dijo Kal'tsit, dejando a un lado la tableta en la que estaba ocupada. Mientras esperaba a los 4 invitados, había estado leyendo las noticias de la mañana. Espero que no les moleste el examen. El protocolo de Rhodes Island exige que nuestro personal examine a todas las personas que suben a bordo. Es para detectar posibles contagios y otras enfermedades. Sin embargo, nuestro sistema de filtración especial inyecta un pequeño disolvente médico en el aire, diseñado para contrarrestar un alto número de posibles contagios. A menos que tengan algún virus muy virulento, la mayoría deberían estar lo suficientemente debilitados como para que podamos tratarlos. Gracias por su indulgencia, señorita Kal'tsit, dijo Sakura, haciendo una reverencia en señal de agradecimiento. Valoramos mucho nuestra privacidad. Lamentamos que le pidamos que sea usted quien examine la información en privado. Así nos aseguramos de que nuestra información permanezca en buenas manos. Según la petición de Rin, ninguno de sus datos se subirá a nuestros registros. Todo se guardará en papel y usted lo conservará. Kal'tsit tamborileó con los dedos sobre las 4 carpetas que tenía sobre la mesa. ¿Estás seguro de que el equipo no grabará nuestros datos en secreto? Rin arqueó una ceja. Puedes verificarlo por tu cuenta, dijo Kal'tsit, haciendo un gesto. En los últimos días, tanto ella como muchos operadores se habían sorprendido al ver al Dr. Shiro explorar el ala de ingeniería. No esperaba que un médico estuviera tan familiarizado con tanto equipo. Shiro prácticamente exploró todo el ala de ingeniería y medicina en su tercer día a bordo de Rhodes Island. Es difícil verificar el software. Shiro, puedes volver a hacer tus tonterías. Rin agitó la mano con desdén, con una sonrisa burlona. Rin, no es bueno presumir. Sakura frunció el ceño. Solo tenemos la oportunidad de hacer esto unas pocas veces. Déjenme disfrutar de mi momento. Shiro soltó una risita. Chen, Misa, ambas chicas se giraron hacia él para demostrarle que lo escuchaban. Por favor, guarden el secreto, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, mantengan la calma. Rastrear. Kal'tsit esperó a que algo sucediera. Estamos bien. En esta habitación no hay nada más que funcione, aparte de la puerta y los instrumentos. Shiro habló. ¿Cómo pudo confirmarlo? Kal'tsit recordó de inmediato la transmisión de seguridad del día anterior. Shiro había explorado el ala de ingeniería y el ala médica en un solo día. Kal'tsit supuso que había algo más que una simple familiarización con las áreas de trabajo. El ala médica lo entendía, pero el ala de ingeniería era inusual. ¿Estaba Shiro explorando? Su conocimiento del entorno era sorprendente. Me aseguré de que todo fuera privado. Nada saldrá de esta habitación, excepto su historial médico. Lo sentimos, preferimos ser cuidadosos en estos casos, dijo Shiro con una sonrisa. Usaremos nuestro equipo. ¿Tuyo? Kal'tsit parpadeó al ver aparecer partículas azules brillantes en el aire. Estas flotaron lentamente, formando una figura compleja. El brillo azul se fue atenuando poco a poco, dando paso a tonos grises.
Kal'tsit reconoció rápidamente el objeto que tenía delante. Me llevará unos minutos completarlo todo. Es difícil recrear algo así con Originium infectándome cada vez. Shiro gruñó mientras le mostraba su brazo a Rin. Kal'tsit fijó la mirada en la extremidad, donde aparecieron pequeños cristales rojos. Tendré que extinguirlo después de unos cuantos más. Tome su tiempo. Kal'tsit echó un vistazo a todos. Misa y Chen tenían los ojos muy abiertos, a diferencia de los demás. El resto debía saber que Shirou tenía la habilidad de crear objetos mediante algún tipo de arte. Si planeas reemplazar todos los instrumentos para la prueba, permíteme conectarlos a la red eléctrica de la nave terrestre. Necesitaban energía para funcionar. De lo contrario, Kal'tsit no podría realizar el examen. Shirou. Rin le lanzó una pregunta silenciosa. No hace falta. Haré baterías para todas ellas, respondió. Kal'tsit observó con interés cómo Shirou sacaba más instrumentos, cada uno con su propia batería. Cuando terminó, tenía todo el brazo cubierto de Originium. Sin duda, el resto de su cuerpo, debajo de la ropa, estaría igual. ¿Estás bien? Creo que puedes curarte sola, pero te ofrecería ayuda si la necesitas. Kal'tsit estaba muy involucrada en los acontecimientos que se desarrollaban ante ella. Dame un segundo, dijo Shirou, sentándose y cerrando los ojos. Una vez más, Kal'tsit presenció otro hechizo. El Originium que cubría su cuerpo comenzó a crecer lentamente antes de desprenderse de él en pedazos. Esto era justo lo que buscaba. Cualquiera que fuera el método que Shirou estuviera usando, era la primera vez que Kal'tsit veía a un médico de Fuyuki tratar la oripatía. Una oripatía que, sin duda, él mismo se había provocado, pues estaba segura de que había ingresado sin presentar síntomas. ¿Qué clase de artes de Originium son esas? Nunca he visto la creación de objetos ni la extracción de Originium, preguntó Kal'tsit. Tenemos un método para hacer circular el Originium dentro de nuestros cuerpos. Sería más preciso describirlo como una forma específica de controlar la energía, explicó Rin. Podemos expulsarlo lentamente. El problema es que, al usar las artes, la oripatía parece ser el efecto resultante, ya que el Originium entra en el cuerpo desde la atmósfera. Kal'tsit escuchó atentamente la explicación mientras Shirou se sacudía los cristales de Originium que se le habían adherido a la ropa. Al filtrar el Originium de su cuerpo, una buena parte de los cristales brotó del resto de su cuerpo. Quedaron atrapados en su ropa, que tuvo que sacudirse para liberarse. Entonces, nuestro problema consiste en replicar el método utilizando la tecnología. Hay algunos pasos previos, pero sí. Podemos continuar la conversación más tarde. Por ahora, empezaré con... Lo haré. Tengo que asegurarme de no haberlo estropeado. Shirou dio un paso al frente. Kal'tsit sintió cómo aumentaba la tensión a medida que avanzaba la sesión. Según la tercera persona, su suposición era correcta. El último señorita Saber dejó el expediente médico de Sakura y tomó el cuarto documento que pensaba rellenar. Puedo redactar el informe sin usar su nombre real si lo desea. Arturia Pendragon. Kal'tsit alzó la vista. Saber sostuvo su mirada con expresión firme. Lentamente, recorrió con la mirada las reacciones de los médicos de Fuyuki. Shiro y Sakura sonreían. Rin tenía una expresión pensativa. Cuando cree tu perfil de empleado, ¿quieres que aparezca tu nombre real? La única persona que tendrá acceso a esa información seré yo. Ni siquiera los jefes de departamento. Sí. Estarás catalogado como guardaespaldas de los médicos de Fuyuki, al igual que la señorita Chen. Las funciones de guardaespaldas no te corresponden a menos que desees desempeñar otro cargo. Te informo de esto porque el Dr. Shirou me comentó que estaba interesado en trabajar en el departamento de ingeniería. Lo pensaré, respondió Saber. Kal'tsit continuó examinando a Saber sin ningún problema. Observó que la tensión disminuía a medida que continuaban las pruebas. No encontró nada anormal. La radiografía, el análisis de sangre y el ritmo cardíaco estaban dentro de los rangos normales. Eso es todo, dijo Kal'tsit, revisando el archivo 2 veces antes de recogerlo todo. Le entregó los 4 documentos a Rin. Hay un examen 2 veces al año, así que yo me encargaré de actualizar esos registros dentro de unos meses. ¿Nos parece bien?
Rin tomó sus archivos. Dr. Shirou, respecto a su solicitud para el departamento de ingeniería, ¿en qué campo se especializa? Tendré que ponerlo en contacto con el miembro del personal correspondiente a su área para que pueda evaluar su cualificación. Su silencio hizo que Kal'tsit arqueara una ceja. Intentó encontrar una razón por la que no hubiera respondido de inmediato. Soy nuevo en todo esto, admitió Shirou. Pero aprendo rápido. Por ahora te inscribiré en ingeniería general. Podrás seguir aprendiendo desde ahí. Gracias. Ahora que hemos terminado, hablemos de trabajo. Kal'tsit retomó el tema que había dejado de lado. Han pasado 4 días. Espero que se hayan adaptado bien, pero hay vidas en juego y es hora de empezar. ¿Están listos para comenzar hoy? Íbamos a ir al ala médica y de investigación después del almuerzo, respondió Rin en nombre de todos. Actualmente, la operadora Shinin es nuestra principal experta en artes de Originium. Sería bueno que la conocieras. Trabaja en estrecha colaboración con la operadora Nightingale, experta en artes curativas. Eso debería facilitar las cosas. Kal'tsit decía la verdad. Si bien había varios expertos a bordo, Shinin era una de las mejores. En particular, sus orígenes, como confesaría, la convertían en la máxima autoridad en asuntos relacionados con las artes de sangre y similares. Planeamos reunirnos con todos los que estén disponibles, respondió Rin, esquivando la pregunta. Kal'tsit intuyó que lo haría cuando Shinin le dejó claro que Rin parecía aprensiva durante el encuentro entre el trío Fuyuki y los seguidores. Kal'tsit accedió a la transmisión de la cámara de su oficina en el ala médica para observar la interacción entre ambos grupos. Por lo que pudo apreciar, todos parecían llevarse bien, a excepción de Rin y Shinin, quienes inmediatamente consideraron al otro grupo como anormales. Me alegra oír eso. Hay muchos científicos que estarían encantados de colaborar contigo. Kal'tsit aceptó sin problemas la maniobra de Rin. Como la prioridad es replicar tu método de tratamiento, no será necesario tratar pacientes. Todas las actividades se mantendrán en estricto secreto y tu grupo solo me reportará a mí. Ni siquiera el jefe del departamento de investigación podrá solicitar información. Todos los científicos e investigadores que participen en el proyecto deberán ser remitidos a mí en un expediente. Es por motivos de seguridad. Por supuesto. Rin asintió. Bien, dijo Kal'tsit, tomando 3 tarjetas de su escritorio y mostrándoselas al grupo. Aquí tienen tarjetas de identificación con autorización de nivel 1 para cada uno. Tengan cuidado de no perderlas. A Misa, Chen y Saber se les entregarán tarjetas diferentes con niveles de autorización inferiores, pero dado que su acceso a los archivos parece indispensable, Rin dio un paso al frente y tomó las 3 identificaciones. Kal'tsit les hizo un gesto para que salieran por la puerta antes de que sus pensamientos volvieran a lo que Shinin había dicho. Saber no es humana. La operadora Shinin tenía razón. A lo largo de su vida, Kal'tsit había atendido a decenas de miles de pacientes. Solo unos pocos habían logrado alcanzar 0U/L de Originium. Incluso en personas no infectadas, era habitual mantener una concentración de 0,1U/L de Originium en el torrente sanguíneo. El estado extremo de Saber no hizo sino confirmarlo. Luego vinieron los resultados de los otros 3. La contaminación sanguínea del Dr. Shirou era de 0,3U/L. Eso debería haber provocado una forma extrema de oripatía, la cual manifestó durante el proceso de creación de copias de equipos. Kal'tsit volvió a dirigir su mirada hacia dicho equipo. Pequeñas motas de luz azul comenzaban a desprenderse de ellas. Unos ojos verdes observaban cómo el equipo se disipaba lentamente en el aire. Era todo un espectáculo, Kal'tsit tuvo que admitirlo. Hermoso para admirar de noche si tuviera tiempo. Materialización impermanente. Kal'tsit lo añadió a la lista de misterios que rodeaban a los médicos de Fuyuki. Resultaba impresionante e intimidante cómo Shirou había logrado replicar la tecnología de Rhodes Island. Estos dispositivos representaban la cúspide de la medicina. Replicarlos en cuestión de segundos era una hazaña que Kal'tsit no esperaba. Ni siquiera las artes podían producir los mismos resultados que la tecnología. Por eso Terra seguía desarrollando tecnología y ciencia. Las artes de Originium eran un campo esotérico al que solo podían acceder aquellos con talento y el entorno adecuado.
Kal'tsit cerró los ojos y se frotó la cara. Sin embargo, los hallazgos de hoy fueron insignificantes en el gran esquema de las cosas. Las imágenes de las cámaras corporales de los operadores que participaron en la misión Chernobyl no captaron el origen del lodo oscuro que apareció en la ciudad. Kal'tsit anotó cada detalle que pudo recordar sobre el encuentro. Nada de lo que hicieron afectó al lodo. Fueron solo las armas Near. Cerca. El informe presentado por los Pegasos mencionaba armas creadas por Shirou. Kal'tsit podría tener dificultades para encontrar información sobre Rim, Saber y Sakura. Pero Shirou quizás tuvo una oportunidad. Un par de ojos estudiaron el trozo roto. Aegir, de cabello blanco, tomó sus herramientas y comenzó a reparar el modulador de calor. La pieza formaba parte de un dispositivo más grande diseñado para regular el calor de un extractor de minerales. Su reparación era tarea de técnicos. De los cientos de empleados en Rhodes Island, menos de 50 tenían la experiencia necesaria para reparar equipos críticos como este. Skadi era uno de esos ingenieros jefes. El complicado problema se solucionó en minutos. Skadi marcó la pieza en su lista y llevó el modulador de calor al montón de reparaciones terminadas. El turno de la mañana se encargaría de identificar y devolver las piezas más tarde. Skadi agradeció que Kal'tsit la hubiera asignado al turno de noche. Había menos gente en el departamento de ingeniería. La Aegir se sentía fuera de lugar entre los terrícolas comunes. Su raza vivía aislada bajo el mar, lejos de las demás. Al menos, el turno de noche le permitía trabajar sola y en paz, con mínima interacción. Aún así, Skadi tenía que hablar con otros compañeros, pero se trataba principalmente de asuntos laborales. Le recordó su anterior trabajo antes de convertirse en cazadora abisal. Skadi rememoró las vistas bajo las profundidades del océano mientras trabajaba largas noches en el lecho marino, manteniendo la red eléctrica de su ciudad. Era buena en ello. Sus habilidades se adaptaban fácilmente a la tecnología terrana terrestre. Era sencillo, ya que la mayoría de la tecnología terrana estaba por detrás de la que utilizaba Aegir. Y este es el centro de reparación de grado 1. Aquí se envían las piezas más difíciles de reparar para que las reparen los expertos. Skadi no se percató de la conversación que tenía lugar en la entrada. Las palabras le pasaron desapercibidas, ya que su atención estaba centrada en la siguiente tarea de reparación de su lista. Aquí hay muchas cosas. Sí. Solo los ingenieros jefes tienen los conocimientos necesarios para arreglar estas cosas. Constantemente tenemos que contratar expertos de las ciudades con las que nos encontramos. Aquí hay muchísimo trabajo. Skadi se rascó la cabeza. El siguiente componente debería haber estado aquí. ¿Dónde se fue? Por favor, devuélvalo. No nos corresponde a nosotros encargarnos de nada. Los ingenieros superiores se ocupan de ello. Acabas de decir que este lugar estaba sobrecargado. La cazadora abisal de cabello blanco dobló la esquina tras registrar su escondite. Un sensor de vibración era el siguiente en su lista. Era un componente fundamental que permitía a los operarios detectar fallos mecánicos. Eso es un sensor de vibración. Puedo arreglarlo si me dejas intentarlo. Ni hablar. Si rompemos una de esas, tendremos que esperar hasta la siguiente ciudad para reabastecernos. ¿Acaso tengo que recordarles que Rhodes Island se dirige ahora mismo hacia el sur? No hay ciudades al sur de la frontera entre Ursus y Ian porque estamos entrando en el antiguo territorio de Casdel. Antiguo territorio de Casdel. No ha existido una nación Casdel desde su destrucción hace 200 años. Achú. Kal'tsit se frotó la nariz. Frunció el ceño mientras echaba un vistazo a su oficina. Estaba completamente segura de que el lugar estaba limpio. La causante del fallecimiento de Casdel dejó de lado el inusual episodio de estornudos y volvió a estudiar el vídeo en su pantalla. El Dr. Shirou decide cuándo desinvocarlos. Murmuró el felino de pelo verde. Ese mismo día, Kal'tsit había visto una grabación de Nearl en uno de los gimnasios de operadores de combate. La caballero Pegaso de Casimiers blandía una espada y un escudo que no se parecían a su equipo habitual. Kal'tsit reconoció de inmediato que esas eran las dos armas que había visto usar a la caballero en Chernobyl. También copió esas armas.
De vuelta en el taller de reparaciones, estaba a punto de tener lugar una reunión trascendental. Skady evitó deliberadamente a los dos empleados que conversaban y registró primero las demás áreas. Cuando se dio cuenta de que el sensor de vibración no estaba en ningún otro lugar, se dirigió a regañadientes hacia donde se encontraban. Era el último lugar que quedaba por revisar en las instalaciones. Y listo. Ya está arreglado. ¿Cómo se puede saber? No hay manera de que lo sepamos a menos que lo pruebe o lo confirme uno de los técnicos principales. Skady apareció a la vista. No prestó atención al personal y comenzó a examinar los estantes en busca del sensor de vibración que había sido enviado a reparar hacía 2 semanas. Perfecto. Hay alguien aquí que puede comprobarlo. Hola, podemos. Skady parpadeó. Ahora que lo pensaba, esa voz le resultaba un poco familiar. Miró de reojo y unos ojos rojos se posaron en una cabellera roja. Oh. Hola. El empleado de Rhodes Island le dio un codazo a la pelirroja que estaba a su lado con urgencia. Devuelve el sensor al soporte. Podemos revisarlo ahora mismo. De acuerdo. Pero no es mi culpa si dice que usted lo dañó. Le arrebataron el sensor de la mano a la recién llegada y se lo mostraron. Señorita Skady, disculpe el alboroto. ¿Podría comprobar si este componente aún está en buen estado? La mirada de Skady volvió a posarse en la pieza antes de dirigirse lentamente hacia los dos. Extendió la mano con cuidado y tomó la pieza antes de examinarla en busca de daños. Está arreglado. ¿Ves? Te dije que podía arreglarlo. Este es el sensor de vibración que estaba buscando. Skady levantó la vista. Gracias, Dr. Shirou. No hace falta que me llamen doctor. Espera, ¿eres médico? El técnico que acompañaba a Shirou lo miró sorprendido. ¿Qué te impulsó a postularte al departamento de ingeniería? Me gusta trastear con cosas. Skady frunció el ceño mientras examinaba el sensor de vibración. Su agudeza visual, en parte gracias a su transformación en cazadora abisal, le permitía percibir la calidad de la reparación con meticulosidad. Es un buen trabajo, comentó. Gracias. Ahora me encargo de Shirou. Necesito ayuda para ponerme al día con el trabajo acumulado. Skady sacó su lista de verificación y marcó la pieza del sensor de vibración a 1833 como completada. De acuerdo. Espera, todavía estoy de gira. Skady se giró para mirar a Shirou con expresión inexpresiva. De acuerdo, el doctor se volvió hacia el otro técnico. Te veo luego para el resto del recorrido. Estaré trabajando en el taller de reparaciones de grado 3. Asegúrate de no causarle problemas a la señorita Skady. El ingeniero se inclinó. Ten cuidado, guapa. Es muy popular entre muchos ingenieros. Buena suerte. La expresión de Skady permaneció impasible incluso cuando su oído agudizado captó el susurro. ¿Qué quieres decir con buena suerte? Preguntó Shirou con urgencia. No voy a hacer nada. El técnico le dio un codazo en el costado en tono de broma antes de salir de la habitación. Luego te haré contarlo todo. El ambiente se tornó incómodo cuando Shirou se dio la vuelta. Necesito tu ayuda para arreglar algunas válvulas de control y acoplamientos hidráulicos. Skady levantó su lista de verificación para mostrársela. Aquí hay muchos. Les señalaré los que necesitamos con urgencia. Skady guió a Shirou para que recogiera las piezas que encabezaban su lista. Llevaron las piezas a su mesa de trabajo, donde las ensamblaron rápidamente. Intercambiaron algunas palabras mientras la egiriana y la humana terminaban las tareas una por una. Entonces, ¿tú también trabajas en el departamento de ingeniería? Shirou inició una conversación trivial después de media hora de silencio. ¿Es cierto? ¿En Rhodes Island faltan ingenieros senior? Sí. ¿Cómo gestionan el retraso en las reparaciones? He oído que Rhodes Island tuvo que contratar personal de los municipios. Es una medida temporal. Se necesitan ingenieros técnicos senior en todas partes. Pocos solicitan trabajo en Rhode Island, respondió Skady. He oído que el sueldo aquí es bueno. Por no hablar de la idea de viajar por el mundo, que para algunos suena sueño. ¿Será porque la gente tiene miedo de trabajar cerca de infectados? Eso podría ser parte de ello. Skady hizo una pausa al colocar su componente junto al de Shirou.
¿Cómo se hace eso? ¿Hacer qué? Shiro hizo una pausa en el trabajo que estaba realizando en su lado. Puedo decir que tu trabajo es bueno. Skadi mostró una pieza de un concentrador centrífugo. La soldadura es la misma, pero de alguna manera el metal parece más resistente. ¿Cómo es posible? Shiro guardó silencio por un momento. Estaba haciendo trampa. No se puede engañar a la habilidad. Veo que tienes algo de experiencia. Soy nuevo en el uso de estas herramientas. Los estás usando bastante bien para ser alguien nuevo. Estoy haciendo trampa. De verdad. Skadi miró a Shiro, quien mantenía una expresión firme. Es mi arte. Tu trabajo no parece magia. Shiro parecía culpable a más no poder. Skadi soltó una pequeña risita divertida. No esperaba esa expresión de su parte. Trabajas rápido. Hiciste mucho más que yo. Skadi y Shiro miraron la pila de piezas terminadas. Pocos pueden seguirme el ritmo cuando trabajo. Skadi era, sin duda, la ingeniera más hábil a bordo del Rhodes Island. En Aegir trabajaba con tecnología avanzada, muy diferente a la que le enviaban al Rhodes Island. Era fácil averiguar por qué una pieza no funcionaba. Su transformación en cazadora abisal agilizaba sus movimientos, aumentando la velocidad con la que podía trabajar. Entonces Shiro la siguió el ritmo. Por cada 3 partes que ella terminaba, él hacía 2. Eres más rápido que yo analizándolos. Aunque tarda más en arreglarlo. Skadi desconocía que Shiro estuviera usando refuerzo mientras trabajaba. Las piezas eran extremadamente pesadas en comparación con los estándares terrestres, por lo que Shiro habría sido lento si hubiera dependido de su fuerza base. Impresionante cuando se supone que eres médico. Soy mejor en otras cosas. A Skadi le pareció agradable el ambiente. Hablar con Shiro durante el trabajo hizo que el tiempo pasara más rápido de lo que pensaba. Estabas buscando un puesto en el departamento de ingeniería, ¿verdad? Puedo enviarle a Calcit una solicitud para que te asciendan a ingeniero senior. Prefiero trabajar para conseguir el ascenso. Ya lo hiciste. Skadi abrió su tableta y navegó un rato hasta que encontró el expediente de ingeniería de Shiro. Vio otra pestaña sobre investigación, pero no tenía autorización para acceder a ella. Hoy presento un informe sobre nuestro trabajo al departamento de ingeniería. Shiro abrió la tableta que le había proporcionado Rhodes Island y siguió a Skadi para entregar su trabajo. ¿Quieren acompañarnos a desayunar?, invitó Shiro. Estaban en lo más profundo de la isla de Rhodes, así que no podían ver el amanecer, pero la hora indicaba que ya era de mañana. No me gusta estar rodeado de mucha gente. Skadi rechazó la oferta. Gracias por la oferta. De acuerdo, dijo, saludando con la mano. La oferta siempre está ahí si la quieres. Skadi lo observó en silencio mientras se alejaba, hasta que un par de manos agarraron a Shiro y lo arrastraron cómicamente. Un instante antes, se alejaba caminando. Al siguiente, había una nube con la forma de Shiro en su lugar. ¿Qué te pasó, maldito afortunado? La voz se oyó en voz baja mientras se alejaba de ella, pero Skadi la escuchó igualmente. Nada. Simplemente nos dedicamos a arreglar cosas. Mentira. Skadi nunca habla con nadie del departamento. Todos lo hemos intentado. Si es imposible entablar una conversación, entonces la estabas invitando a salir. Era el desayuno. Y no estábamos comiendo solos. Las comisuras de sus labios se curvaron con diversión. Skadi tuvo que admitir que la amiga de Sakura era un soplo de aire fresco. Aegir estaba acostumbrada a trabajar sola en su turno. Nota del autor. Este capítulo, y los siguientes, han sido posibles gracias a un original Name, Dogar, Wawa y Bople. Muchísimas gracias a todos, porque me ayudaron muchísimo. Cada pequeña donación me ayuda y me motiva a terminar los capítulos antes, así que contar con tu apoyo significaría mucho para mí. Ko-fi.com/w_terf0x